Estimados amigos, hermanos, personas que por diferentes lugares nos están mirando, tengo un grande gusto, mucho placer en saludarles con esa paz que viene del cielo, debido a que el Señor se comprometió a darnos esa paz. Él dijo, mi paz se las dejo. En otras palabras, yo me voy a ir, pero mi paz se va a quedar. Mi paz os doy, la cual es diferente a todo lo que hay en el mundo. Por eso él dice, no como el mundo la da, yo os la doy. Con esa paz de Cristo tengo el placer de saludarles en esta bonita ocasión, rogando que se extienda esta paz a todo el universo, si es posible. Soy el hermano Leiva, ando por aquí en Estados Unidos, en una región llamada Tennessee, Lebanon, Tennessee. Y es un placer tener la dicha de dirigirme a ustedes con un bonito mensaje de la palabra de Dios, la cual encuentro en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Los romanos era un imperio en el tiempo de que el apóstol Pablo escribió el más poderoso del universo, del mundo antiguo. La iglesia fue fundada en esa región, en ese lugar, por los apóstoles, debido a que ellos tenían la comisión de hacerlo. No nada más ahí, habían de cruzar fronteras y continentes para ser más claro. Todo el universo tenían como tarea de llevar el poderoso mensaje de vida y salvación. Él dijo al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, los apóstoles tenían ese compromiso directo que Dios les dejó, esa tarea para desarrollar. Y fueron a Roma y se fundó la iglesia, una iglesia muy bonita, una iglesia muy bien establecida, organizada. Pero Roma era una ciudad importantísima de esos tiempos. La iglesia se fundó y el imperio tenía un potencial económico devastador, grande. Era la riqueza que ahí se movía. Los romanos se caracterizaron siempre por tener esa, llamemos, debilidad. El dinero les atraía mucho. Y por lo tanto, ellos hacían promociones al nivel de ese tiempo para promover el comercio, la economía, multiplicarla, los dineros, los tesoros. Y se dice, históricamente hablando, que los caminos que iban rumbo a Roma eran muy seguros, proporcionando de esa manera la motivación de los visitas. Cuando un extranjero quería proveerse de cualquier utensilio, ahí había, de cualquier clase. Y para que no tuvieran ellos riesgos, peligros, ponían en los caminos cantidad de personas que cuidaran, guardias, soldados, para que los viajeros, sin ningún temor, fueran y descargaran ahí todos los billetitos que pudieran. Hasta el día de hoy,
vemos que todos los países se gozan preparando lugares de recreación para que muchos hombres y mujeres de todo el mundo consigan viajes para ir a ese país, porque les genera cantidades enormes de ganancias. Es a saber, el turismo. Por eso les menciono hasta el día de hoy. Volviendo al caso de Roma, la iglesia se fundó allí. Tenían muchos hermanos convertidos a Dios que ya se habían dedicado a buscar la presencia de Dios a unos niveles muy importantes. Pero había dos razones que a Pablo, quien fue el escritor de este lugar, se vio obligado a escribir, porque él no había fundado la iglesia y tenía dos razones principales para hacerlo. El apóstol Pablo fue el apóstol número 13, el cual no era conocido en Roma porque él no fundó la iglesia ahí. Él anhelaba ir, llegar, con dos finalidades principales. La primera era ser reconocido como un apóstol. El apóstol Pablo vino después a ser un apóstol y él mismo se consideró que no era un apóstol, llamémosle genuino, porque no era uno de los que ocuparon alguna llamada en especial por el divino maestro. En otros términos, quiero decir que no ocupó el lugar de uno de los 12 primeros apóstoles. Él vino después, persiguiendo la iglesia en Damasco. Y él mismo se define en sus escritos a tal extremo que podría decir: yo vine como un abortivo, algo fuera del término normal. Él, persiguiendo la iglesia, él no sabía que cuando una persona alaba y glorifica a Dios y se llena del Espíritu Santo, y a alguien quiere hacerle daño a esa persona que está lleno del Espíritu Santo, no es a un hombre el que está persiguiendo o tratando de hacerle daño, es directamente al Dios mismo. Por lo tanto, fue necesario que Pablo supiera eso. Él, buscando perseguir a los hermanos de la iglesia en aquel lugar de Damasco, consiguió cartas de autorización de los sacerdotes, los escribas, las autoridades máximas de ese tiempo, que lo autorizaran para ir a Damasco y tratar mal a los hermanos que ahí vivían. Y ahí se juntaban para glorificar el dulce y poderoso nombre de Jesucristo. Lo que él no sabía es que perseguir a una persona que está llena del Espíritu Santo es igual a perseguir al mismo Dios. Alguien dirá: Karen, ¿pero cómo es eso? Es que el grupo de personas que se reúnen para exaltar y glorificar a Dios se considera como una iglesia. Y la iglesia es igual al cuerpo de Cristo. Si alguien le persigue a usted, pues es como perseguir a Cristo. Y como Cristo es el Dios, el Todopoderoso,
no le va a poder ganar nadie, porque está amparado, está saturado de la presencia de Dios, y contra el Todopoderoso nadie, absolutamente nadie, va a tener éxito si se lo echa de enemigo. Es invencible Dios. Por esa causa, el Señor Jesús le habló cuando iba llegando a la ciudad. Vino del cielo un rayo de luz más superior al mismo sol, el cual, ese rayo de luz tumbó a Saulo. En ese tiempo se denominaba su nombre Saulo, vivía en Tarso, un pueblito llamado Tarso, y se le denominó Saulo de Tarso. Cuando él iba llegando ya, llevaba un grupo de soldados por si alguno de aquellos hermanos de la iglesia en Damasco se opusiera. Lo iban a someter por la buena o por la mala. Entonces, viene ese rayo del sol, si es que se quiere llamar así. La Biblia dice que era un rayo de luz más intenso que la luz del sol cuando es mediodía. Ese rayo de luz encandiló a ese hombre enfurecido contra los hermanos de Damasco, lo dejó ciego. No nada más pasó eso, sino que se cayó de la cabalgadura. Y no tan solo eso pasó, sino que oyó una voz del cielo que le dijo: Saulo. Una voz imponente que hacía temblar la tierra. Saulo, ¿por qué me persigues? Acepto que me persigues, pero ahora me explicas cuál es tu razón que tienes. Saulo tenía compromiso directo con las autoridades superiores y los gobernantes, como en el caso de César. Tenía prohibido, totalmente prohibido, que a alguien se le llame Señor. Solamente a mí me vas a llamar Señor, a nadie más. Si yo me doy cuenta que tú llamas Señor a alguien más, te voy a matar. O sea, había sentencia de muerte para el que violara ese principio. Saulo escuchó la voz imponente del Todopoderoso, porque esa voz se sacudía. Y él dijo: esta es la voz de un Señor. No sé cuál es, pero la voz define, se identifica por sí misma que es la voz de alguien grande, que es de alguien poderoso. Por lo tanto, él contestó diciendo: ¿quién eres, Señor? Quiero saber con quién estoy hablando. ¿Quién eres? Dios le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le añade diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces equivalía a dar patadas. Aguijón era una barra de hierro que tenía punta. Si alguien le daba patadas a un hierro que tiene punta, se puede usted imaginar el daño que así mismo se produce en alguien que se atreva a esos niveles. Y por lo tanto, le dijo: yo te voy a enseñar
cuánto vas a padecer por mi causa. Porque cuando una persona tiene una entrevista con el Todopoderoso, necesariamente tiene que cambiar. No puede ser el mismo, no puede ser igual. Y las entrevistas con el Todopoderoso están todavía vigentes. Se pueden desarrollar hasta el día de hoy. Digamos, alguien me escucha, está en España, en Inglaterra, en Francia, en Israel, en Ecuador, en Chile, allá con los chinitos. No importa dónde estés, hermano, amigo. Si Dios te habla, no lo rechaces. Por eso dejó la Biblia. El hombre estudia la Biblia. Como ese es el libro santo, Dios te estará hablando cuando la lees. Y si te envicias en leer más la Biblia, te vas a llenar de fe, porque la fe viene por el oír palabra de Dios. La tienes que leer en voz alta para que también tus oídos se den por enterados qué es lo que Dios te está hablando. Muy bien. Tenemos la enseñanza, la cual nos dice que Pablo tenía la necesidad de darse a conocer como un apóstol. Fue allá, lamentablemente, prisionero. ¿Por qué? Porque él apeló a César y fue llevado en una embarcación por el mar Adriático. Y cuando iban rumbo a ese lugar, vino un viento huracanado tipo ciclón o tornado. Empezó a desbaratar el barco. Los navegantes, asustados, creían que no llegarían porque llevaban mucha comida, llevaban trigo y llevaban otros víveres para alimentarse durante el viaje. Entonces, Pablo le dijo, nadie va a perecer, no tienen los alimentos, no los... Tuvieron que, cuando el barco estaba desbaratándose ya, deseaban matar a los prisioneros. Y Pablo le dice, no se tiene que hacer, nadie va a perecer. Estaba por ahí una isla. Y entonces dieron la oportunidad. El capitán del barco, por mantenerle la vida a Pablo, dijo, no lo maten. Porque Pablo se ganó a la gente que iban en esa embarcación. Tuvieron que descender a un lugar donde se miraban unas lucecitas. La Biblia describe como el nombre de Malta. El que no sabía nadar, le arrancaban un pedazo de madera al barco y ahí se acostaban y iban así para ponerse a salvo. Este modo de dar oportunidades son bastante agradables y de esa manera se salvó la tripulación de esa embarcación. El nombre de todos los huracanes tienen desde aquel tiempo un nombre. Ahorita está azotando parte de Estados Unidos uno de esos huracanes. En aquel tiempo le llamaron a ese viento tan atroz Euroclidón.
Se nos está pasando un poquito el tiempo y voy a leer el contenido, la porción que leí, pero le vamos a dar, como esta la primera parte, y vamos a tocar la segunda parte en otra enseñanza. Romanos capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Alguien no tiene paciencia, pues póngase en las manos de Dios y lo va a meter a una tribulación. ¿Qué es tribulación? Problemas. Tal vez una enfermedad. Tal vez escasez. Alguien le podrá levantar un falso a un cristiano y para la cárcel. ¿Por qué paró en la cárcel? Porque Dios lo va a pasar por una prueba primero. ¿Y para qué lo va a llevar a la cárcel? Para que les hable a los presos. Compromiso no se terminó porque estás encarcelado. Tengan razón o no tengan razón de acusarte, tu deber es hablarle a los presos y plantearles un medio de salvación, porque muchos presos, no uno, no dos, están presos sin haber cometido ninguna falta. Pero algún tremendo los acusó a tal extremo que terminó ahí. Y algunos aquí en Estados Unidos, lamentablemente, van a la silla eléctrica siendo inocentes. Pero Dios, que es el Todopoderoso, tiene bendiciones para todos los seres humanos de la tierra. No importa qué nación sea. No importa el color de la piel, el color de pelo, el color de tus ojos. No importa. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con este pensamiento estaré terminando la enseñanza. En la segunda parte les voy a explicar un poquito. Hablamos de la primera razón que Pablo tenía para ir a Roma. Falta hablar de la segunda parte, que es llevar una ofrenda de amor a los hermanos de Jerusalén, porque se habían quedado pobres, y así les llamó. Ya que en Roma trabajaban muchos hermanos que habían creído a Cristo, y era fácil que alguno de ellos sacara de su bolsillo una ofrenda especial para que él la llevara a Roma, a Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, amigos, sea Dios bendiciéndole donde quiera que usted se encuentre, de una manera amplia y especial. Les deseo muchas bendiciones del cielo para todos y cada uno de ustedes estén donde estén. Que la gracia de mi Cristo abunde en sus vidas y los mantenga libres y sanos en medio de tanta calamidad de enfermedad que por todas partes se está anunciando. Dios que los bendiga.